¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La campaña global contra COVID-19 sigue avanzando a pesar de las terribles desigualdades en la distribución de la vacuna, que seguramente van a dejar una huella diplomática y social muy profunda y muy duradera. Pero bueno, el caso es que desde el punto de vista científico y técnico las vacunas están funcionando muy bien. Se nota en el número de contagios, en el número de casos graves, etcétera, cuando la vacuna empieza a hacer efecto en una sociedad. Esa es una buena noticia. Y bueno, las vacunas desde luego están siendo producidas con un ritmo menor de lo que uno quisiera. Es lo que se puede conseguir con lo disponible en este momento. Y como consecuencia de eso, en todos los países del mundo se aplican criterios para aplicar estas vacunas de la manera más efectiva. Por ejemplo, dárselas primero a las personas que puedan estar en riesgo especial y además cuya labor es crucial para mantener funcionando el esfuerzo contra COVID-19. Es decir, le aplica usted la vacuna a gente que se dedica a ofrecer servicios de salud, por ejemplo, y a otras personas que realizan actividades fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad y cuyo trabajo la expone a contagio. Esto tiene bastante lógica. También suena lógico el dejar la vacunación, esto se ha considerado en más de un lugar, el dejar la vacunación únicamente a personas que no han contraído COVID-19. Sabemos que la gente que ha pasado por la enfermedad desarrolla una protección natural. La protección natural que desarrollan las personas que han tenido la enfermedad asintomática parece ser buena, pero no especialmente buena. Parece ser mejor la respuesta de la vacuna. La gente que ha desarrollado la enfermedad más severa sí desarrolla una respuesta inmune muy fuerte, lo hemos comentado en otras ocasiones, y esto desde luego es muy deseable. La gente queda protegida y probablemente quede protegida a largo plazo como consecuencia de esto. La enfermedad intermedia o severa produce un efecto cuando menos toscamente similar al efecto de las vacunas. Entonces, ¿se debe vacunar a la gente que se ha enfermado de COVID-19? Esta es una pregunta que para la que hasta hace poco no se tenía una respuesta siquiera aproximada. Daba la impresión, según algunos investigadores, que el vacunar a personas que ya habían pasado por la enfermedad era desperdiciar vacunas. Si las vacunas siguen siendo escasas en relación a las necesidades de la población general del planeta y las personas que han pasado por la enfermedad tienen cuando menos alguna protección, aunque sea relativamente baja, como en el caso de las personas asintomáticas, pues ¿sabes qué? Vamos a tratar de proteger, aunque sea de manera mediocre, a mucha gente, en lugar de proteger muy bien a unas pocas, ¿no? Lo que queremos es ver una reducción primero que nada en el número de casos graves y de defunciones y después en el número de contagios. Y eso lo vamos a conseguir aumentando el nivel de protección. Sí, pero hay un estudio que acaba de ser publicado en la revista Nature que revela un aspecto importante de la forma en la que funciona el sistema inmune en personas ya vacunadas. No se comprende todavía muy bien cómo funciona el proceso de creación de protección a una enfermedad infecciosa. Creo que estamos averiguando muchas cosas sobre el sistema inmune en estas fechas que nos va a servir para muchas otras cosas más, además de COVID-19. Debe usted saber que existen muchísimas enfermedades en donde hay algún problema con el funcionamiento del sistema inmune. El cáncer, por ejemplo, enfermedades degenerativas, incluso algunos procesos de inflamación que pueden producir obesidad grave aunque coma usted poco. Esos procesos parece que tienen un componente inmune muy importante. Parece que en algo tiene que ver un mal funcionamiento del sistema inmune, incluso con casos de obesidad.
con problemas degenerativos de otro tipo como diabetes tipo 2. El sistema inmune algo tiene que ver con eso. Entonces, cualquier cosa que averigüemos sobre el sistema inmune podría tener impacto importante, obviamente, no solo en la lucha contra COVID-19, sino en la lucha contra un montón de problemas de salud que reducen la calidad de vida de millones de personas en todo el planeta, que le cuestan muchísimo dinero a los sistemas de salud de todo el planeta, porque generalmente involucran problemas que se arrastran por años. Entonces, hay que averiguar cómo funciona el sistema inmune, porque podríamos cortar, no solamente con una pandemia que está bloqueando, que amenaza la vida de muchas personas y bloquea la economía de todo el planeta, sino que podríamos acabar con otros problemas que reducen la calidad y cantidad de vida de millones de personas todos los años. Bueno, sabemos que el sistema inmune se activa cuando una persona se enferma, pero no sabemos exactamente cómo se activa. Sabemos que la respuesta inmune que viene después de una enfermedad cambia con la enfermedad. Hay enfermedades que producen una respuesta inmune muy fuerte de muy larga duración y hay otras enfermedades que no. Es posible recontagiarse de algunas enfermedades severas y hay otras enfermedades severas para las cuales uno parece quedar protegido de por vida si uno sobrevive al primer ataque. Si no entendemos cómo funciona este mecanismo, no podemos predecir cuánto va a durar la protección contra COVID-19 en personas recuperadas. Por otro lado, hay motivos para creer que dura mucho, pero no lo podemos predecir. Por otro lado, la calidad de la respuesta inmune parece variar de persona a persona, cuando menos en los casos de gente que se ha recuperado de una enfermedad severa. Cuando el sistema inmune tiene que aprender por la mala a defenderse de un agente infeccioso, ese aprendizaje varía de persona a persona. Entonces, aunque en algunos casos encontremos personas que tienen una protección que parece ser muy duradera y muy buena contra COVID-19, después de haberse recuperado de la enfermedad, eso no significa que ese conocimiento sea aplicable para todo el mundo. Un grupo de investigación publica en la revista Science un trabajo en el que se explora la respuesta inmune de personas que ya se habían infectado contra COVID-19 y a las que se les aplica una vacuna de ARN mensajero. ¿Se acuerda cuáles son estas vacunas de ARN mensajero? Pfizer, Moderna. Hay una nueva CureVac que tuvo un desempeño bastante mediocre. Vamos a platicar de ella porque parece que los fallos de esta vacuna están ayudando a revelar aspectos desconocidos del funcionamiento del sistema inmune. En el mundo de la ciencia, cualquier trabajo que se hace bien sirve de algo, incluso los trabajos que fallan. De eso vamos a platicar pronto. Pero bueno, el caso es que a estas personas se les da una vacuna de ARN mensajero que funciona entre 4 y 8 meses después de haberse recuperado de la enfermedad. Se habían tomado muestras de estas personas, obviamente, antes de vacunarlas, para ver qué tan buena era la respuesta inmune de estas personas, no solamente contra el coronavirus clásico, sino contra las variantes que han aparecido en estas fechas. Muchas de las personas que han sido estudiadas fueron víctimas de la SARS-CoV-2 clásico. No habían aparecido muchas de las variantes que hay en la actualidad, por ejemplo la variante Delta. Y lo primero que quisieron averiguar estas personas es, bueno, una persona se enfermó hace, un año, 8 meses, una cosa así, de COVID-19, y cómo le va a ir con las variantes. ¿Se va a volver a enfermar? Una de las pocas formas que tenemos de medir la respuesta del sistema inmune, y ya hemos dicho que es una forma incompleta, es medir qué tan efectivos son los anticuerpos que generan estas personas contra la enfermedad. Recuerde que la defensa del cuerpo
contra las enfermedades infecciosas involucra dos estrategias moleculares diferentes. La primera es lo que se llama la respuesta innata. No importa qué tipo de cosa se nos meta en el cuerpo, la respuesta innata siempre es la misma. Involucra cierto tipo de respuestas moleculares que tienen como consecuencia la aparición de fiebre, a veces dolores de cabeza, cuerpo cortado. Por eso los síntomas que puede producir una gripe o un ataque de ébola son iguales, los iniciales. Luego está el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo es más específico, es más efectivo para protegernos contra enfermedades graves, pero tiene que aprender las características moleculares del agente infeccioso. Entonces, se mete el agente infeccioso, empieza a producir enfermedad, puede llegarse a declarar la enfermedad severa, y durante el proceso el sistema inmune aprende a reconocer ciertas proteínas en la superficie del agente infeccioso y desarrolla cuando menos dos mecanismos de defensa. Uno de ellos involucra la creación de anticuerpos, que son las proteínas muy específicas que se le pegan a las proteínas reconocidas del agente infeccioso. Y el otro mecanismo es el de entrenar a cierto tipo de glóbulos blancos, las células T citotóxicas, que destruyen al agente infeccioso si es una cosa viva, por ejemplo una bacteria, o destruyen a las células que los están produciendo, en el caso de los virus. Acuérdense que los virus, cuando toman el control de una célula, lo que hacen es descarrilar su proceso de producción de proteínas para que la célula se ponga a fabricar copias del virus. Si usted quisiera medir la respuesta inmune completa, tendría que desarrollar técnicas que permitan medir, por un lado, la calidad de los anticuerpos que se generan contra una enfermedad y la calidad de la respuesta de las células T. Lo primero lo sabemos hacer desde hace años, lo segundo no. Todavía no sabemos medir bien, de una manera sencilla, rápida y confiable, cuál es la respuesta de las células T a una infección. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo? Regresando al tema, ¿qué es lo que hicieron estas personas? Toman a gente que tiene entre 4 y 8 meses de haberse recuperado de COVID-19. Se toman muestras de sangre y se ve qué tan activos son sus anticuerpos contra las variantes de COVID-19 más importantes. Y se encuentra que la respuesta, pues ahí está, pero como que no es muy buena que digamos. Eso significa que estas personas, cuando menos en lo que a los anticuerpos se refiere, que estas personas corren un cierto riesgo de enfermar de las nuevas variedades. Sobre si la enfermedad sería asintomática o severa, no hay forma de saberlo. Es probable que la enfermedad se manifestara únicamente de manera ligera o asintomática. Hay motivos para creer que cuando usted tiene anticuerpos que medianamente funcionan contra SARS-CoV-2, esos anticuerpos mediocres son suficientes para evitar en la mayoría de los casos la enfermedad grave, pero no hay forma de saberlo. Además, le digo, en este caso no se midió la actividad de las células T, nada más la actividad de los anticuerpos. Bueno, pues lo que encuentran, en pocas palabras, es que estas personas que tienen entre 4 y 8 meses de haberse recuperado tienen anticuerpos que no funcionan muy bien contra las variantes preocupantes como la variante Delta. Y lo que hacen estas personas entonces es ponerles vacunas de ARN mensajero a estas personas y se ve qué respuesta tienen contra la variante original que se llama Wuhan-HU-1. Esa es la que inició la pandemia. Y una de las variantes más comunes que hay en la actualidad, que es la conocida como B.1.351. Esa es la variante sudafricana, que es especialmente agresiva. Lo que encuentran estas personas es que estos pacientes recuperados tienen una respuesta de anticuerpos mediocre contra variantes como por ejemplo la sudafricana. Les ponen la vacuna y lo primero que ven
es que aumenta en aproximadamente 1000 veces la capacidad de los anticuerpos en sangre para bloquear al virus original. Como el cuerpo ya tuvo contacto con ese virus, al ponerle la vacuna, el cuerpo reacciona como si se hubiera enfermado de nuevo de la cepa Wuhan-HU-1, de la cepa original. Y inmediatamente emite un montón de anticuerpos. Eso significa que hay una buena reserva, una buena capacidad interna para enfrentar a la variante original. Pero lo más interesante del asunto es que la vacuna estimula una mejor respuesta contra la variante sudafricana. Esto significa que la conclusión de este estudio es que si usted toma gente que se ha recuperado de la enfermedad y de todas maneras la vacuna, lo que consigue es mejorar en mucho la respuesta del sistema inmune, incluso contra variantes como la variante sudafricana, que le digo es especialmente agresiva. Es de esperarse que la respuesta sea similar contra las variantes más recientes como Delta. Y esto significa que conviene vacunar a todo el mundo, en pocas palabras. Esta es una buena noticia. Si encontráramos que al ponerle la vacuna a personas que ya se recuperaron de la enfermedad, la respuesta del sistema inmune sigue siendo mediocre contra las variantes, tendríamos que empezar a pensar en la posibilidad de lanzar un proyecto de reconversión de las vacunas existentes, de sacar la versión 2.0 de esas vacunas. Ya le dije que es posible, que no es tan complicado como parece, pero ciertamente es caro y ciertamente eso produciría un retraso en el programa de vacunación. Habría que reconvertir las plantas en donde se produce ahora la vacuna para, no reconvertir las plantas, pero sí habría que rehacer la fórmula de la vacuna para empezar a producir nuevos lotes de la vacuna 2.0, de las vacunas 2.0, y empezar a aplicarlas por todos lados. Prácticamente habría que arrancar desde cero con todo mundo, con los nuevos lotes de vacunas, y eso se antoja molesto, latoso, preocupante, implicaría retrasar en mucho el desarrollo, la apertura de la economía, implicaría también el que más gente se enferme, que tarde más tiempo en llegar la protección a todo el mundo, pero no, las noticias son buenas. Si usted se pone a vacunar a la gente que ya se recuperó de la enfermedad, aunque se haya recuperado de la enfermedad clásica, su resistencia a cuando menos una de las variantes más agresivas aumenta mucho. Y esto implica que es muy probable que esta gente tenga buenas reservas contra la variante Delta. Esto también tiene otras consecuencias a largo plazo. Esto podría significar que cuando esté bien cubierta la población con vacunas, la probabilidad de que ocurran nuevos brotes disminuye. Recuerde lo que hemos platicado de este asunto. Aunque usted vacune al 100% de la población mundial, la vacuna no es 100% efectiva. No existen las vacunas 100% efectivas, porque el sistema inmune de la humanidad es muy variable. Hay gente que tiene sistemas inmunes muy buenos, no entendemos por qué, y gente que no. Hay gente que ha vivido en contacto con leprosos por décadas y no se enferma de lepra. Claro, la lepra es muy difícil de contagiar, pero puede ocurrir un contagio. Hay gente que vivió en la Edad Media y que caminó de pueblo en pueblo, que se estaban muriendo todos por la peste y nunca se enfermaron. Y no se entiende por qué. El caso es que esta desigualdad en la respuesta del sistema inmune puede dejar huecos en donde el virus puede seguir vigente en la población humana. Usted le pone la vacuna a todo mundo y en una pequeña fracción de la sociedad encuentra usted a gente que está protegida contra la enfermedad grave, pero la vacuna no la protegió contra la enfermedad asintomática. Esas personas se contagian y ni cuenta se dan y le contagian a su vez el virus a otras personas que están en la misma situación, y siempre hay pequeñas reservas de virus, siempre hay gente que tiene el virus activo en el cuerpo, aunque no se dé cuenta.
Si por el motivo que sea comienza a disminuir la protección de las vacunas con el paso de los años, o si como consecuencia de este brinco de una persona a otra aparece una variante que de pronto resulta inmune a las defensas del cuerpo de las personas ya vacunadas, de pronto, pum, aparece de la nada la enfermedad. Si resulta que las vacunas no solamente protegen a la gente que no se ha enfermado de manera muy buena, sino que además mejoran sustancialmente la protección de las personas que ya se enfermaron, lo más probable es que el número de personas que puedan mantener una enfermedad asintomática disminuya mucho. Lo más probable es que la cantidad de personas que son capaces de mantener vigente al virus en su cuerpo sin darse cuenta y pasarlo a otras personas sea muy baja. Si es lo suficientemente baja, puede darse el caso de que el virus ya no tenga a dónde brincar. Acuérdese que normalmente el cuerpo elimina el virus en cuestión de pocos días, incluso en el caso de una enfermedad sintomática. Así que si usted reduce en mucho la posibilidad de que una persona enferme de manera asintomática porque le ha otorgado la mejor calidad de defensa posible, la probabilidad de que el virus puede estar brincando de una persona a otra disminuye mucho y eso realmente podría acabar con la pandemia eventualmente. Entonces, ¿hay que vacunar a la gente que ya se enfermó? La respuesta de este trabajo es sí, sería una buena idea. Ayudarían mucho a la lucha a largo plazo contra esta enfermedad. Ayudarían mucho a eliminar definitivamente la pandemia en los años por venir. Otra buena noticia. Entonces, mantenga la calma. Por cierto, hay por ahí algunas noticias inquietantes con respecto a COVID-19 que debe usted tener en cuenta. Si tiene dudas con respecto a si seguir utilizando o no la mascarilla, a si conviene o no vacunarse, etcétera. Mire, acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature en el que se presentan los resultados de varias autopsias que se han hecho en el cerebro de personas que fallecieron de COVID-19 y se encuentran varios signos, por ejemplo, infiltración con glóbulos blancos dentro del cerebro, que es algo que normalmente no pasa, que se parecen en mucho a lo que ve usted en personas que tienen Alzheimer o Parkinson avanzados. Esto lo que dice, lo que revela es algo que venimos diciendo desde hace tiempo, que COVID-19 puede llegar a tener efectos neurológicos severos. Es mejor no enfermarse. Es mejor estar protegido. Lo bueno es que, primero, que sabemos que la enfermedad, una enfermedad en los pulmones puede acabar atacando al sistema nervioso. Estamos advertidos. Segundo, tenemos las vacunas. Tercero, sabemos cómo reducir en mucho el riesgo de enfermarnos. Mascarilla, distancia social, etc. Entonces, mantenga la calma, mantenga la disciplina y hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.